A continuación presentaremos tratamiento de urgencia ante lesiones, como por ejemplo una fractura o una posible hemorragia. Ambas siendo de distinta gravedad, deben tratarse con la misma seriedad, ya que depende de cómo actuemos si pueden agravarse o mejorar. Las actividades que hemos escogido son el karate como deporte y la danza aérea como una actividad artística. El karate es un estilo de lucha tradicional de Japón, donde los estilos marciales se enfocan principalmente en patadas y golpes. El karate tiene ciertas reglas que más bien sirven como principios en los que dice que solo debe usarse como defensa propia o para justicia. Esto quiere decir que no deberá ejercerse fuerza excesiva ni de más ante un oponente o un enemigo, solo la necesaria. Por otra parte, la danza aérea es una transformación de una infinidad de disciplinas artísticas, donde se combinan, por ejemplo, la danza contemporánea, el ballet, actos circenses y las acrobacias, entre otras. Se trata de una danza sobre telas, donde se corre riesgo si no se cuenta con la experiencia, ya que puedes sufrir lesiones por caídas o por falta de flexibilidad. Las lesiones que trataremos a continuación son de las más comunes en el karate. Una contusión en la cabeza. Esta se puede dar por una caída fuerte o un golpe demasiado violento. Lesión de hombros. Esta se puede dar por una caída o un golpe demasiado fuerte en la parte del hombro. Lesión del metacarpio ubicado en la muñeca, y este se da por un golpe con demasiada fuerza de manera irregular. Hiperextensión de la rodilla. Este se da cuando se lanza una patada de manera muy fuerte y todo el peso cae en la rodilla, puesto que la patada no le da a nada. Esguince de tobillo. Este se da porque cuando un karateca cae de mala posición o lanza un golpe de mala posición, el tobillo se puede doblar o lesionar. Vendaje para la contusión de la cabeza. Mantener el área elevado y aplicar un vendaje comprensivo que permita contener una hemorragia. Del siguiente modo, con una gasa hermética, aplicar presión sobre el área principal hasta haber formado un coágulo. Acto seguido, hacer un vendaje de capelina, que empieza pasando por encima de las cejas, hacer 3 vueltas circulares sobre las orejas y hacer un doblez para empezar a cubrir la parte superior, cada que se llega a un extremo. Hacer otro doblez y seguir así hasta llegar al final. Una vez en la nuca, hacer otra vuelta que cubra los dobleces y para acabar con el vendaje circular, poner una cinta adhesiva. Vendaje para la luxación del hombro. Este vendaje se basa en una vuelta de espica o cruzada. Se puede comenzar anclando un vendaje circular alrededor del dorso. Luego se emplea una vuelta oblicua, dirigiendo la venda elástica desde la escápula y envolver la axila. Este cruzado se alterna con vueltas por el húmero proximal. Una variante de este método permite iniciar las vueltas desde el húmero, para luego llevar la tracción alrededor del dorso, a modo de la banda diagonal, que culmina superponiendo el hombro. Es prácticamente un vendaje en 8 que irá rodeando el húmero y dorso durante cada vuelta. Vendaje de la muñeca. Para este vendaje utilizaremos tape, una venda inelástica adhesiva que se utiliza para hacer estos más funcionales y obtener estabilidad en las articulaciones. Primero, fijaremos la primera tira en la muñeca rodeándola en dirección de meñique a pulgar por el dorso de esta. En la siguiente vuelta acercaremos al pulgar. Doble el extremo del tape cruzando por el espacio interdigital entre pulgar y el índice y continuando por la parte alta de la mano. Pasa de nuevo por el lado medial de la muñeca y por la base de la mano, esta vez de nuevo hasta la base del pulgar. Rodea la articulación del pulgar, cambiando en dirección y hacia el lado medial por la palma de la mano, pasando por encima de la última tira. Dibuja un 8 alrededor del pulgar y la muñeca, pasando por el dorso de la mano y rodeando el pulgar por el espacio interdigital para dirigirte hacia la muñeca. Acabamos dando una vuelta a la muñeca, pasando primero por la zona del palmar y acabando por el dorso. Vendaje para hiperextensión de rodilla. Para estimular una posición de flexión más activa, después de una hiperextensión de rodilla, se puede aplicar el esparadrapo, que es una cinta o tela adhesiva para vendajes, en la parte medial y lateral de la corva de la pierna. Lo puedes hacer de la siguiente manera. Poner la rodilla en 90 grados de flexión. Aplicar la base de la primera tira del esparadrapo sin estiramiento en el vientre muscular del gemelo. Estirar la tira un 30-40%, pero no pegarla. Aplicar el ancla sin estirar en el vientre muscular del bíceps femoral. Luego,
Pegar frotando el esparadrapo hacia el punto medio durante un movimiento activo de extensión. Y por último, la segunda tira con el mismo procedimiento en el otro lado de la corva de la pierna. Vendaje comprensivo para esguince de tobillo. El vendaje comprensivo es el más indicado para un esguince de tobillo, ya que contribuye a reducir la inflamación. Este tipo de vendaje funcional permite todos los movimientos, excepto los correspondientes al ligamento lesionado. Es ideal para las lesiones en el tobillo que dejan la zona inflamada, contusiones, esguinces de primer y segundo grado, así como en el caso de luxaciones del tobillo. Este vendaje se realiza colocando una venda elástica desde la raíz de los dedos hasta unos 5 centímetros por debajo de la rodilla. Es importante que el tobillo se encuentre formando un ángulo de 90 grados con respecto al resto de la pierna. Las lesiones que trataremos son las siguientes. Concusión en la cabeza debido a un golpe de cabeza por no sujetar bien las telas. Tendinitis en los hombros por realizar movimientos repetitivos a la hora de calentar. Fractura de muñeca a causa de poner las manos al caer. Y esguince de tobillo por bajar del listón asentando el pie en el suelo sin ningún cuidado. Presentación de vendaje para concusión en la cabeza. Para este tipo de lesión se puede realizar el vendaje de capelina, el cual es utilizado para las heridas en la cabeza y puede aplicarse con una única venda o con dos. Este vendaje se empieza efectuando una vuelta circular en sentido horizontal alrededor de la cabeza. Luego se realiza un doblez de 90 grados al finalizar la primera vuelta, continuando el vendaje en sentido sagital, siguiendo la línea media de la bóveda craneana hasta encontrarse a nivel de la primera vuelta. El sanitario libre sujetará los dobleces, mientras el que maneja la venda realizará una nueva vuelta circular, de modo que queden sujetados los dos dobleces de los tramos sagitales. De esta forma vaya efectuando vueltas recurrentes intercalándolas con los tramos sagitales. Cuando se termine con las dos vueltas circulares, se fija el vendaje con esparadrapo y listo. Vendaje para la tendinitis en el hombro. Para este tipo de lesión se usa una venda de color elástica para aplicar la tensión sobre el hombro afectado. Para hacerlo, primero se debe tomar la tira y hacer un corte longitudinal hasta la base del TT. Para esto, el hombro debe encontrarse en una posición neutra en la que se pueda colocar la venda sin tensión. Esto se aplica en las ramas en sentido anterior y posterior al hombro, pero antes se debe elongar el hombro para estirar las fibras. Después se debe llevar el hombro hacia atrás y aplicar el resto de vendaje sin tensión. Y luego se debe regresar a la posición neutra. Se aplica la segunda tira con un corte a nivel de la base del TT, colocándolo en la base alta, tratando de mantener la posición neutra. Para poder aplicar el resto de esta tira, se eleva el brazo a la zona media y por último se coloca el tercer vendaje, haciendo un corte a la mitad de este, colocando una máxima tensión sobre la bóveda del hombro. Se coloca la base del TT sin tensión y por último se coloca la siguiente rama. Vendaje para fractura de muñeca. Un vendaje para una muñeca fracturada se realiza de la siguiente manera. Pon el extremo de la venda en la parte interior de la muñeca y da 2 vueltas alrededor de esta. Cuando tengas la venda a la altura del pulgar, cruza el dorso de la mano en diagonal hasta el meñique. Pasa la venda por la palma de la mano en línea recta hasta el dedo índice. Lleva la venda otra vez al dorso de la mano y traza en diagonal desde el índice hasta la muñeca. Da una vuelta a la muñeca y vuelve a hacer una diagonal en el dorso sobre la primera. Repite los movimientos anteriores hasta acabar la venda. Vendaje compresivo de rodilla. Los soportes ortopédicos para proteger la rodilla podrían ser de ayuda, pero en nuestro caso, como estamos trabajando vendajes, se llevará a cabo un vendaje comprensivo de rodilla. Paso 1. Colocaremos la rodilla en posición de semiflexión unos 5 o 10 grados. Paso 2. Aplicaremos una capa de venda de algodón desde justo por debajo de la rodilla hasta justo por encima de ella. Cuando el estado vascular del paciente nos lo permita, el vendaje se extenderá desde los maleolos del tobillo o incluso a la base de los dedos hasta el final del muslo en la región inguinal. Paso 3. Aplicaremos venda elástica no adhesiva, cohesiva o adhesiva, comenzando con 2 vueltas circulares de fijación por debajo de la rodilla. Paso 4. Teniendo cuidado de conseguir la suficiente comprensión, empleando el grado adecuado de tensión y
superposición, se va realizando el vendaje alrededor de la pierna en forma de espiral. Paso 5. Terminaremos el vendaje con 2 vueltas circulares justo por encima de la rodilla. Vendaje compresivo para un esguince de tobillo. Primero, corte varios pedazos de tela en forma de herradura para formar una almohadilla gruesa de 0.5 pulgadas, 1.3 centímetros. La almohadilla se colocará con un extremo abierto hacia arriba debajo del hueso del tobillo. Luego, para empezar a vendar, sostenga el tobillo en un ángulo alrededor de 90 grados. Comience donde los dedos de los pies se juntan con el cuerpo del pie. Sostengan el extremo suelto de la venda al costado del pie. Envuelvan el antepié con la venda una vez, manteniéndola algo tensa con un tirón suave. Después de la primera vuelta, comience a vendar lentamente alrededor del arco del pie y a continuación cruce la venda diagonalmente por encima de la parte superior del pie y por debajo del arco formando un número 8. Cuando llegue al hueso del tobillo, envuelva la parte con la venda de modo que quede debajo del hueso del tobillo. Continúe alrededor del tobillo y el pie formando un número 8. Para finalizar el vendaje, utiliza un ganchito de metal o cinta esparadrapo. Como conclusión, vamos a decir que para evitar este tipo de lesiones es necesario saber cómo practicar ambas disciplinas, ya que cada disciplina cuenta con sus propias reglas y una manera específica de poder llevarlas a cabo, y que si esto no se efectúa correctamente, las consecuencias pueden llegar a ser graves y pueden llevar incluso hasta la muerte, lamentablemente. Al igual que es importante saber cómo actuar ante una situación similar que puede llegar a suceder, así pudiéndole ayudar a alguien en una emergencia, y si tenemos los conocimientos necesarios, podríamos salvar su vida.